Yo he llegado a tener para una secuencia de la última película que hemos montado, que se llama Combustión, pues hay momentos en combustión que tenemos de 2 minutos de secuencia a lo mejor y teníamos 2 horas 45 minutos para una persecución, un invasor. Es decir, que es muchísimo material, 2 horas 45 minutos, imaginaos, para 2 minutos. Es muchísimo material. O sea que a lo mejor estás teniendo en una película, pues no sé, 50 horas, 60 horas, a lo mejor 30 horas. O sea que, y todo también es como cuando empiezas un puzzle, es lo complicado. O sea, te puedes sentir abrumado incluso. Porque claro, imaginaos, es como cuando empiezas a hacer el puzzle, tienes todas las fichas y realmente dices, ¿por dónde empiezo, no? Pues, como siempre, hay que empezar por lo más sencillo. Hay que coger y decir, bueno, por partes. Es decir, mi madre, David, no te agobies con los problemas uno a uno. Y es verdad, tú coges y haces. Primera cosa, a ver, la secuencia 1, ¿cómo es? Le das y eliges, dices, a ver, esto, con esto, con esto y con esto, y lo vas armando. Secuencia 2, secuencia 3, porque si no, al final es muy complicado el proceso, ¿vale? Y como os decía, normalmente montar, no os penséis que esto se queda así, o que nada más empezar esto ya está así, porque es un proceso, normalmente no se acierta. No es que la primera tú vas y dices tú, bueno, el primer montaje es este, pero del primer montaje al último montaje varía. Es decir, esto es como moldear una figura de barro o algo así. Es decir, muchas veces no es empezar, tú lo haces y ya está. Muchas veces es empiezas, lo haces y ya. La secuencia la tienes. Pero otras veces no, va cambiando. Va cambiando. Y vas quitando cosas. Por ejemplo, dices, no, voy a poner el plano de la chica lo voy a poner delante. No, el plano de aquí lo voy a poner detrás. No, voy a hacer que haya un juego de miradas más importante. O sea que no es un trabajo de hacerlo una sola vez y ya está terminado, sino que es un proceso. Habitualmente, imaginaos, se suele tardar como pues 12, 14 semanas en una película pequeña o normal, o 20 semanas en una película grande en montar una película. Es decir, estamos hablando que tardamos 20 semanas y según están los tiempos, o 14 semanas, no te pagan por no hacer nada. Es decir, por ir a sentarte delante de un ordenador y soltar chistes, te puedo asegurar que no te pagan. Así que si se puede ahorrar, te lo van a intentar ahorrar. Es decir, que son tiempos muy ajustados. Montar una película en 10, 12 semanas es mucho tiempo, porque imaginaos lo que os decía, a lo mejor estás teniendo 30 horas de material, 20 horas de material. Dices tú, bueno, 30 horas lo ves en un día. Pero imaginaos la cantidad de matices que hay que rescatar. Que ese chico, y luego lo que hay que probar. Es decir, se tarda muchísimo tiempo. Es un trabajo, yo antes cuando hablaba de los canteros o de profesiones de anónima, gente que ha construido cosas y que han desaparecido por completo y que no sabemos nada de ellos, los montadores tienen un poco una cosa igual. Siempre cuando alguien te felicita, o a mí muchas veces me ha felicitado por el montaje de Bon Appetit, y yo no soy el montador de Bon Appetit, yo he trabajado con el montador, por supuesto, nos hemos peleado, él y yo muchísimo, pero yo no era el montador de Bon Appetit, era Fernando, y el mérito era suyo. Y en ocasiones cuando tú eres el montador de otra película, dicen, joder, me encanta cómo está montada Invasor, me encanta Invasor. Y muchas veces le felicitan al director por el montaje de Invasor. Y hombre, por supuesto que le ha colaborado y ha sido muy importante. Pero claro, como yo les digo a los alumnos, es una profesión, y a todos vosotros que os queréis dedicar al montaje, es una labor muy, ¿cómo se dice?, anónima, y que si tienes mucho ego, la verdad es que mejor que no te dediques a ella. Bueno, como os decía, normalmente las películas no se montan y ya está. Es decir, no cogemos y montamos esta secuencia, la secuencia 1, luego la secuencia 2, la secuencia 3 y ya está, sino que normalmente incluso sobra material. Es decir, que en ocasiones, por ejemplo, Bon Appetit, que a lo mejor muchos de vosotros la visteis, pues Bon Appetit le faltan los primeros 10 minutos de 9 minutos, 10 minutos de la película. La película no arrancaba como arranca en el cine, cuando vosotros la veis. Y eso es una decisión de montaje. Es una cosa que está rodada, que tú coges, igual que con esto, tienes que quitar, descartar. Porque es muy difícil ver, antes de empezar a hacer una cosa, antes de empezar a rodar una película, cuando estás sobre esa guía, sobre ese guión, es muy difícil saber si sobra o si no sobra. Entonces, en el caso de Bon Appetit, nosotros teníamos los primeros 10 minutos de la película en el que transcurrieron una serie de cosas
que no están en la peli ahora mismo. ¿Por qué? Porque la película tardaba en arrancar. Eso no quiere decir que esté mal o que el director fuese un paquete, que lo era por otros motivos, pero no por ese, sino que para mí en los primeros 10 minutos lo que ocurría es que necesitamos precipitar la historia. Entonces en ocasiones lo que hay que hacer es quitar para que todo vaya mejor. Y muchas veces esto es muy silencioso, es como el trabajo en montaje, es muy silencioso. ¿Por qué? Porque tienes que quitar, y es algo que la gente no sabe. Pero claro, la película ahora para mí es mucho mejor porque hemos quitado los primeros 10 minutos. Entonces la película empieza a arranca antes. Es como los finales. El final, por ejemplo, de Bon Appetit también está muy tocado. ¿Por qué? Porque necesitamos precipitarlo. Entonces quitamos una secuencia del final también muy importante, una secuencia como esta, no como esta de sentido, pero digo, una situación que tenía mucho material, pero que realmente no ayudaba al final de la película. Entonces también una decisión fue, vamos a quitarlo. Entonces de repente la gente dice, no, que me encanta el final. Pues una de las cosas buenas que hicimos fue quitar eso, ¿no? Entonces, porque normalmente se necesita precipitar las cosas. Es como las historias, como yo siempre digo que también otros de los sinónimos que podríamos, o de los ejemplos que podemos utilizar con el montaje, ¿a qué se parece? Pues como a contar un cuento. Contar un cuento tiene que empezar rápido para enganchar, ser consecuente con lo que cuenta la historia, es decir, no traicionar, es decir, que estés contando el cuento y que sea consecuente, y luego tener un final como en las películas clásicas, que hacen chimpón y se acaba. No alargar y alargar y alargar, ¿no? Y eso es como que cuenta bien un cuento. Pues con el montaje es igual, es ayudar a contar bien el cuento. Y como yo no sé si lo estoy contando bien o mal, yo creo ya me han dicho que no sea excesivamente tenso y largo. Y bueno, si me queréis preguntar cualquier cosa, yo creo que ya con la dosis de montaje que os lleváis a la cabeza de 46 minutitos o 40 minutitos, yo creo que es hora de pasar algún tipo de preguntas si tenéis o algún tipo de curiosidad, o si queréis que os ponga un ejemplo más, o si queréis seguir corriendo. Como veis, yo puedo ser simpático, pero habéis visto que puedo ser denso. Y pues esto es lo que aguantan mis alumnos 5 horas seguidas en clase. Lo que me ha pasado ha sido que, así según lo veo, tu profesión es de las más importantes. Quiero decir que puede haber material grabado muy bueno, pero si tú realmente no fueras bueno montándolo, eso no saldría igual, ¿no? Sí. Con lo cual es un poco injusto el que sea tan desconocido tu labor. Sí, mira, a mí me parece muy importante la labor del montaje. Yo lo primero que digo es que el ego tiene que quedar un poquito aparte en esto, porque las películas se hacen en grupo. O sea, cuando dicen, no, qué gran director. Bueno, pues a veces hay películas de director que te gustan y otras que no. Aparte de lo inspirado que está el director es por el equipo con el que trabaja. Entonces yo siento que las películas que he montado son muy mías. Yo siento Gordos, pero muy mía, Primos, y me pego mucho por ellas. Sexy Killer, fíjate que es una peli de adolescentes, o sea... Pero sí que es verdad que es una labor muy anónima. Y sí que es verdad que tú tienes muchísimo material. Por supuesto, muchas veces trabajas con el director en la sala, pero tú le propones, y muchas veces tú conoces mucho el material y dices, está muchísimo mejor, no hemos entrado en matices, pero está mucho mejor la actriz en esta toma, en esta primera vez que se hace, me gusta más la tercera, me gusta más la quinta, aquí cuenta mejor esto, vamos a quitar esta secuencia o no. Entonces son muchas propuestas que tú haces el director y otras propuestas que te hace el director, pero sí que es verdad que es muy anónimo, la gente no lo conoce, ¿no? Porque piensa que tú realmente lo que haces es apretar 4 teclas y ser una especie de extensión del ordenador porque sabes manejar o una moviola en los antiguos tiempos o un ordenador ahora y un programa, pero realmente es una profesión muy creativa, muy creativa, y donde sobre todo si te gusta el cine de lo que más sabes del lenguaje cinematográfico, porque realmente estás jugando con unas piezas que ya están hechas y realmente tú les tienes que sacar todo el jugo. O los actores, por ejemplo, la gente se cree, no conoce el trabajo tan importante que hacen los montadores con los actores, las actrices. Es impresionante porque yo me paso horas viendo tomas, porque a veces, imagínate, se repite 7 veces y solo es un plano. Imaginémonos que es un solo plano, es un plano que se llama plano secuencia. Es una cosa que dura 4 minutos y se repite 7 veces. Y te ves las 7 veces que lo han hecho y que
todos sus minutos, con sus 4 minutos, y tienes que decidir con cuál de las 7 cosas te quedas, ¿no? A mí, que me cuesta decidir qué pan compro, pues imagínate cuando te metes en una sala de montaje. Pero aquí ya me cuesta más decir qué pan que qué toma. Pero esto es mi profesión y ya me he acostumbrado. Pero imagínate, ¿no? Sí que es una labor que empezó siendo muy artesanal, porque lo que era una persona que realmente lo que hacía era cortar con tijeras y unir, y que era una profesión muy de mujeres, curioso, pero montaje, bueno, no tan curioso, porque tienen más delicadeza, y yo soy muy pro mujer, y es verdad. Pero creo que hay grandísimas montadoras, ¿no? Bueno, ahora por ejemplo Hitchcock es una película que están poniendo donde se habla también de todo el proceso de montaje, y donde lo importante que era, aparte de Hitchcock, la gente con la que trabajaba, la montadora, y digamos, su mujer, que era script y había sido montadora, y bueno. Entonces, son trabajos como que tienen una parte artística y muy creativa, ¿no? He aprovechado una pregunta como si fuese la del mundo, la última del mundo, Me ha sorprendido porque no sabía que eso era así. Pero sí que es verdad que me ha sorprendido la labor del montador, porque ya no es que sea anónima para ti, sino que efectivamente la gente no sabemos nada, ¿no? Yo no tenía ni idea que eso funcionaba así, me ha sorprendido. No, es como hay mucha gente que compara el montaje como a un segundo guión. Es como el guión, que es el escritor que escribe la historia, el director la dirige, pues luego la vuelves a reescribir. El montaje sueles reescribir. Pero toda la idea que tenía era que las películas sí que se graban en escenas, trozos, pero luego tú las colocabas juntos. Sí. Y ahí se acababa todo. O sea, tú las ponías todas juntitas para verlo y se acabó. Sí. Tú por decir el montador. Sí que me ha sorprendido. Mi madre creo que hoy está empezando a entender a qué se dedica su hijo. ¿No? Sí. Una pregunta muy concreta. ¿Has insistido mucho en las distintas tomas que se hacen? Sí, claro. Las repeticiones, sí. Las repeticiones. ¿Eso es habitual o excepcionalmente hay veces en las que solo se hace una sola toma que satisface al director, satisface al montador y con eso ya se monta? ¿O no? Siempre se hacen varias tomas para luego elegir. Normalmente los directores suelen trabajar cuando dirigen hacen más de una toma, se repite más de una vez. Esto es por una cuestión siempre de seguridad, porque cuando tú estás rodando es una locura. O sea, cuando tú ruedas, por muy tranquilo que seas, es una locura. Entonces, para asegurar, normalmente siempre se suele llevar un par de tomas buenas a montaje. Pero si no hay tiempo, por supuesto, si no hay dinero, por supuesto, o si a lo mejor el director está muy seguro de lo que quiere, se hace una vez y chao. Ayer, por ejemplo, nosotros estábamos grabando Gran Hotel, y yo estaba dirigiendo un episodio de Gran Hotel, estábamos en una secuencia, y yo ayer en un par de secuencias lo hice una sola vez, una sola toma. No teníamos demasiado tiempo, tenía que distribuirme muy bien el tiempo a lo largo del día, y hice un par de secuencias que eran una toma, punto. Pero no es lo habitual, se suele repetir. Igual que, por ejemplo, lo habitual es tener varios planos, varias cosas, o sea, varios planos, es decir, como hecho de distintos sitios. Más cortito, más por aquí, luego más grande, es lo habitual. Hay veces que es un solo plano y chao. Pero incluso en ese momento con un solo plano y una sola toma, también habría una decisión como montador, que es ¿en qué punto arranca? ¿En qué punto termina ese plano? Y cómo entra y cómo sale, porque a lo mejor, ¿sabéis cómo estas que funden a negro? ¿No? Como que se va desapareciendo la imagen. Pues eso, tú puedes hacerlo desaparecer, puedes que el corte sea más abrupto o menos abrupto. Yo me podría poner aquí a montar y coger y deciros, mira, pues esto, si lo dejo así es más abrupto, menos abrupto, si el sonido cabalga o no. Es decir, que incluso con un solo plano hay decisiones de montaje. ¿Cómo acaba la secuencia? Hemos visto, por ejemplo, en esta secuencia de aquí, ¿cómo acaba? ¿O no? Por ejemplo, esta secuencia de aquí. Esto de aquí. Ahora va a ser como lo siguiente es un plano hasta que llegan a la barra. Esto de aquí que empieza ahora.
empieza con la puerta cerrándose, yo perfectamente podría decir que eso, en lugar de arrancar aquí, arrancase aquí. ¡Hey, Dani! Hey Dani, o podría coger y arrancar esto. Aquí. Ahí, con ella cogiendo el vaso. Y es un solo plano, es el mismo plano. No tocaría nada, solamente es un plano. Esto es un plano que sigue. Pues podría hacerle empezar en un sitio, en otro o en otro. Es decir, que aunque solo esté rodado con una sola vez y un solo plano, también hay decisiones de montaje. ¿Vale? O sea, el montaje lo es todo. ¿Es diferente el lenguaje cinematográfico de una serie de una película? Bueno, nosotros por ejemplo en Granate intentamos que sea lo más cinematográfico posible. Siempre hay condicionantes, como que la televisión, el ritmo de la televisión, ya desde el guión hay condicionantes mucho más televisivos, en las tramas, en el comportamiento de los personajes, pero que no tiene por qué ser malo, es una característica. Pero yo creo que sí que cambia algunas cosas, aunque yo creo que cada vez está más conectado. Por ejemplo, no sé si sois habituales de series, a lo mejor muchos de vosotros, pero series, por ejemplo, las americanas se nota mucho, ¿no? Homeland, por ejemplo, es una serie americana que habla sobre la guerra y sobre una persona que vuelve de la guerra de Irak o de Afganistán. No sé si es Afganistán o de Irak. Es Irak, ¿no? Gracias. Buenas influencias tiene esto, ¿eh? Entonces, la guerra de Irak y está rodada muy cinematográficamente. O The Wire, ¿no? Que es otra serie americana, o Broadway Empire, pero aún así hay cosas que es distinto. Por ejemplo, una película o el lenguaje que utilizan en Broadway Empire, que es una película que habla de Atlantic City de los años 20, pues cómo está rodada esa película frente al Padrino, pues es un poco distinto, ¿no? Pero bueno, también estamos hablando de una serie que está muy bien, pero una película que es una obra maestra, ¿no? Pero sí que hay un poco de diferencia de lenguaje, por ejemplo, la utilización de los tamaños de plano, por ejemplo, hay muchas veces que en el cine tú ves planos que duran muchísimo más, es más contemplativo el cine que la televisión. Entonces tú puedes dejar una cosa larga. Por ejemplo, imaginémonos que yo me levanto, me pongo delante del proyector, hago una pausa y me pongo a hablar. Esto, imaginémonos que es como una cámara que va avanzando hasta que yo llego adelante y vemos que yo llego adelante. Pues probablemente en el cine nadie dudaría en coger y hacerlo como que me levanto, que tuviese su tiempo, que fuese todo mucho más lento. Probablemente en la tele, si es la secuencia 40, es decir, si estamos ya en el minuto 30 y pico del episodio, pues probablemente todo ese principio lo cortaríamos, se cortaría. Y al final te dirá, no, que empiece él diciendo el texto y está cabalgado sobre la secuencia anterior. Mucho más... No es dinámico la palabra, porque tampoco, no creo que sea dinámica la palabra, es más efectivo, ¿no? Pero hay series y series, ¿eh? Yo tengo la suerte que nosotros en Granate intentamos que sea lo más cinematográfico posible. Pero hay otras series que no intentan eso, no lo quieren. Pero sí que cambia, pero ahora está todo muy mezclado, ¿verdad? Una cosa más, ya os vais calentitos a casa ya. Hoy es una noche así fría, así que... Otra cosa, ¿el sonido cómo lo controláis? El sonido tanto es un... Pues... Sí, pues el sonido, hay otra persona que si el montador ya es anónimo, el montador de sonido ya no lo conocen ni sus familias sabe que se dedica a eso, ¿no? Normalmente es... Sí, entonces... Sí, o sea, normalmente la gente, y esto es muy gracioso, porque incluso Verónica, chica, se pensaba que cuando pasa un tren, escuchas un tren en la toma, es que el tren pasaba. Hasta que le expliqué, no, Vero, esto no es así, el tren lo hacemos pasar luego, no hay tren. No hay campanitas en este momento, es decir, el registro es posterior. Entonces el montaje de sonido, normalmente nosotros lo que hacemos, yo lo que suelo hacer es, tú durante el montaje, durante el rodaje, el sonido, hay una persona que se dedica a grabar ese sonido directo. Y después con ese sonido directo se hace, igual que se hace un montaje con la imagen, se hace un montaje con el sonido. Y si queréis, pongo un breve fragmentito para que lo escuchéis. De cómo vemos una cosa sin sonido y cómo se ve una cosa con sonido. Porque se van añadiendo como pequeñas cosas.
y de repente pues el sonidista de directo tiene el diálogo y luego, por ejemplo, se hace una cosa que se llama wild tracks, que es a lo mejor un ambiente. Imaginémonos aquí, por ejemplo, pues a lo mejor, como se utilizan distintas tomas, pues necesitaríamos un wild track de la calefacción. ¿Ves que está sonando la calefacción? Pues eso lo haríamos aparte, tenía un wild track de eso. Imaginémonos que ahora hay un coche, yo quiero generar tensión. Estamos hablando y de repente empieza a pitar un coche fuera. Y yo veo que todos vosotros dejáis de prestarme atención. Entonces el pip, 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 y que vosotros empecéis a mirar la zona de la puerta. Y yo estoy intentando, Pero claro, eso no estaría rodado, porque es un coche que está fuera y nosotros, entonces eso lo haríamos después. Es decir, no hay un coche fuera sonando a la vez que nosotros tenemos el diálogo. Y todo eso luego se hace se pone música, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos visto que esta secuencia de aquí, que teníamos, la secuencia de aquí, hemos visto que no tenía música. Ahora, estoy pensando en seguir con ellos, que llevamos 2 meses que las cosas no van bien y así no... Esta cosa de aquí. ¿Qué hay de sonido? Silencio y el diálogo, simplemente. Y si vemos luego en el montaje, ahí el amor. Pues se mira. ¿O no? Por ejemplo, esto de aquí. Además, aprovecha estos últimos momentos porque está Ginny o Leslie. ¿O no? ¿Veis esos grillos? Los grillos en un día de tormenta, no hay un grillo en un día de tormenta ni en broma. No se ve que es un día de tormenta porque están... Pero bueno, nos cayó, en pleno agosto nos cayó la tormenta, hacía 2 meses que no llovía en Medina del Campo hasta este día. Suele pasar. Entonces, fijaos esto aquí. En ese plano tampoco estaban haciendo lo del ruido. Sin embargo, esto... ¿Y esto? Hemos filmado todos. Hay ambiente, ahora aquí no se escucha, pero hay ambiente, el bar, de la gente, la música, no suena como si estuviese en un bar, pues eso se hace luego el montaje de sonido en la mezcla, que lo que hace es reconstruir el ambiente sonoro y contar muchas veces con sonido. Por ejemplo, las atmósferas para mí son muy importantes, ¿no? Ejemplo aquí, es un momento muy importante para el protagonista, porque hay un momento en el que él se va a ir se ve de viaje y a la siguiente ha dicho que se tira, que se va, perdón. Y vemos esto. El plano aguanta y está sonando el ambiente, las campanas y silencio. Las 7. Me voy. Vale, pues esto, si pusiese el... Ya termino, no te muevas, hermana, no. Pues si pusiese el original de esa secuencia, que creo que es la secuencia 14, ¿vale? Sí. Acción. No hay nada. No hay ni coche que pasa de basura por ahí, por el fondo, ni campanas, ni grillos. Las 7. Incluso hay de una fábrica que hay cerca, que eso también está limpiado. Entonces, fijaos si cambia, ¿no? El ambiente que tiene uno y otro. O sea, yo veo esto y no tiene el ambiente que tiene esto, ¿no? De repente esto tiene verano. Tiene verano, tiene... no sé, se le ve como más cuerpo. Entonces lo otro no, lo otro es trozo, ¿no? Pues eso hace el montador de sonido, que es... Y luego pues que todo tenga una continuidad, que nos demos cuenta que hay cortes, pues igual que en el montaje de imagen. Podría seguir hablando aquí del montaje de imagen, de la continuidad, tal, no sé qué, pero creo que como introducción al maravilloso mundo del montaje no va a ser. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias, espero no haberos aburrido mucho y que nada, y espero que veáis las películas un poco de otra manera.
No porque los montadores seamos aquí los que sabemos, no somos neurocirujanos, pero sí intentamos que las películas sean lo mejor posible. Muchas gracias.